Hay que ver algo interesante, boludo. Es bastante largo igual, ¿eh? Bastante largo, pero mientras como, así cierro el orto y no lo vio pausando. Pripyat, República Socialista Soviética de Pará, arranco así. Pripyat. Pripyat, República Socialista Ok. Soviética de Ucrania, 26 de abril de Un poquito de... Vamos a aprender hoy. Lunes de aprender. 1986. En la Historia. sala de control del cuarto reactor de la central nuclear Vladimir Lenin, tres hombres están a punto de apretar un botón que ni siquiera debería existir. Leonid Toptunov tiene 25 años. Ey, Hace apenas ahí, 3 nada meses que ver, es ¿no? ingeniero titular. Pero bueno, va a ser la primera vez que pausa ahora. Pero hay... Lo escuché, chiqui, estaba God, me lo guardé. Me lo guardé y después iba a escuchar la Gallery Session. ¿Para qué mierda iba a decir? Hay una serie de Chernobyl que está buenísima. No me acuerdo dónde estaba. Si en HBO o en Prime Video. Pero el que la puede ver, véanla, boludo. Titular de control del reactor. Está en el panel con las manos sudando, mirando números que están mal. La potencia está demasiado baja, el reactor está inestable y el xenón se está acumulando donde En HBO, buenísimo está. Muy buena. no debería. Él había pedido cancelar la Un poco que me impactó. prueba hace ya más de una hora atrás, pero alguien le dijo que no. Al lado de Toptunov, un hombre bajito y muy nervioso llamado Alexander Akimov, de 33 años y jefe del turno de la madrugada, también pide cancelar, pero recibe la misma negativa. Quien se los niega es Anatoly Dyatlov, el subjefe de ingeniería de la central. A las 1:23:04, Dyatlov da la orden y comienza un experimento. A las una, Durante dijo. 50 segundos exactos, el reactor se va a comportar de una manera que nadie en esa sala ni en ningún lugar del mundo está preparado para entender. A la 1:23 con 40 segundos, Akimov grita una orden y Toptunov aprieta un botón de emergencia que supuestamente apaga el reactor. Durante 2 o 3 segundos, como era de esperarse, las barras de control empiezan a bajar, pero después todo pasa a la vez. Primero se siente un temblor y se escucha un estruendo seco y profundo. Luego, un segundo estruendo más fuerte sacude por completo la sala de control. En algún lugar arriba de ellos, una losa de hormigón de 1000 toneladas que cubría el núcleo del reactor acaba de saltar por los aires como una tapa de olla a presión. El techo del edificio del reactor ya no existe y el cielo de Pripyat se torna de un color azul resplandeciente que nunca nadie había visto antes. A raíz de la explosión, un operador de Qué locura. 35 años llamado Valery Hondemchuk, que estaba haciendo una ronda rutinaria, muere automáticamente, pulverizado por la onda expansiva y el calor del núcleo. Su cuerpo nunca se recuperó y oficialmente sigue ahí, bajo toneladas de acero, concreto y uranio fundido, transformándolo en el cadáver más radioactivo del planeta, lo que seguirá siendo durante los próximos 20.000 años. Él es la primera víctima del peor 20.000 años. accidente nuclear de la historia, pero va a haber muchos más. Esta es la historia de una superpotencia que construyó un reactor defectuoso, obligó a obedecer a los hombres que lo operaban y que cuando todo explotó lo tapó con mentiras. Es la historia de lo que pasó cuando los humanos se fueron y la vida encontró formas de seguir que no estaban en ningún libro. Y es también la historia de cómo ese lugar que creíamos sellado para siempre volvió a llenarse de soldados. Esta es la historia de Chernóbil. Qué buena intro que metiste, amigo. Au. En la Unión Soviética de los años 70, la energía nuclear no era solamente una tecnología, era la prueba de que el comunismo podía ganarle al capitalismo en el terreno más difícil, el de la ciencia dura. Estados Unidos tenía sus reactores, Francia tenía los suyos y la Unión Soviética iba a tener más grandes y más baratos. Así nació el RBMK. Las siglas quieren decir algo como reactor de alta potencia tipo canal. Era un diseño soviético puro, sin equivalente en Occidente. Usaba grafito como moderador, es decir, como freno para que la reacción nuclear se sostuviera a un ritmo controlado, y agua común para refrigerarlo. A diferencia de los reactores típicos estadounidenses, que van dentro de una cápsula gigante de hormigón y acero, cosa de que si algo falla, la radiación quede encerrada ahí, el soviético no tenía edificio de contención. Por el contrario, se construía en una sala de máquinas y lo tapaban con una losa pesada, lo que obviamente era más barato. Además, podría generar más electricidad. Para los planificadores soviéticos era una obra maestra de eficiencia, pero para los físicos, en cambio, era otra cosa, pero a ellos casi nadie los escuchaba.
El gobierno decidió construir una central con 4 reactores a unos 130 kilómetros al norte de Kiev, en una zona de bosques y pantanos, y al lado de la central, una ciudad nueva, levantada desde cero para los trabajadores y sus familias. Esa ciudad se llamó Pripyat, como el río que pasaba por ahí, y era el orgullo de la Unión Soviética. Cuando el resto del país hacía cola para comprar pan, en Pripyat había supermercados llenos, juguetes importados, ropa polaca, cine, teatro, un hospital moderno y hasta una pileta olímpica. Tenía 15 Hola, Chief, gracias. jardines de infantes y la edad promedio de los habitantes. Estoy comiendo mientras veo esto. Yo tuve una obsesión. O sea, perdón, pero en una época miraba todo. Todo lo que tenía que ver con Chernobyl, todo, todo. Los videos de los youtubers yendo a visitar, los cosas de, no sé, cuando dibujan y cuentan la historia con dibujos. Todo me miraba, todo lo que tenía que ver con esto. Antes era de 26 años. Era una ciudad de ingenieros jóvenes, de ¿Cómo sus estás, Chief? esposas y de sus hijos. Para abril de 1986, casi 50.000 personas vivían ahí y la mayoría no conocía otro lugar. Para las fiestas del 1 de mayo, el Día del Trabajador, la fiesta más importante del calendario soviético, las autoridades habían preparado una sorpresa. Un parque de diversiones nuevo, con autitos chocadores y una rueda de la fortuna amarilla, cuya inauguración oficial iba a ser justamente ese 1 de mayo. Pero en Las cosas, la cantidad de cosas que hicieron mal, la madrugada del 26 de abril, una barbaridad. el destino de esta ciudad cambiaría para siempre. Los habitantes de Pripyat dormían tranquilos, pero a 5 kilómetros de sus camas, el reactor número 4 de la central Lenin estaba a punto de demostrar que tenía 2 problemas de diseño que los propios físicos soviéticos habían detectado años atrás. Y no eran problemas menores, eran el equivalente físico a construir un auto que, si frena fuerte, acelera. El primero se llama coeficiente de vacío positivo. Explicado simple es lo Con siguiente. los asesinos en serie, yo creo que mi obsesión así por ver cosas y documentales, la más sacada, que no tiene nada que ver con nada, es por el robo del siglo. El robo que hicieron acá en el Banco Macro, ¿era? No, en el Banco Santander. En un reactor normal, Todo me miraba. Todo, todo, pero todo, todo, todo. si el agua de refrigeración se empieza a evaporar y se forman burbujas de vapor, la reacción nuclear se desacelera. Es una especie de freno de seguridad. Estaba obsesionado. Porque el agua ayuda a que los neutrones choquen con los átomos de uranio como tiene que ser. Si hay menos agua, hay menos reacción. En el RBMK, por el contrario, cuando se formaban burbujas de vapor, la reacción nuclear se aceleraba. Es decir, cuanto más caliente estaba el reactor, más quería seguir calentándose. En condiciones normales, con el reactor operando a plena potencia, eso no era un problema grave, pero a baja potencia era una bomba de tiempo. El segundo problema era que las barras de control de estos reactores, las que en teoría son su freno, tenían la punta recubierta de grafito. Y esto es clave porque el grafito en un reactor nuclear acelera la reacción en lugar de frenarla. En un reactor normal, al bajar las barras, la reacción se apaga. Pero en el RBMK, los primeros segundos de bajar las barras hacían exactamente lo contrario. La punta de grafito entraba primero, empujaba el agua hacia afuera y disparaba la reacción antes de que la parte absorbente llegara al núcleo. God de la peli. Dicho más claro, si el reactor estaba en un estado muy inestable, apretar el botón de emergencia podía hacerlo explotar. El mismo freno pasaba a ser el detonador, y los físicos soviéticos lo sabían desde hacía 3 años. En 1983, en la central nuclear de Ignalina, un reactor del mismo modelo había tenido un incidente casi idéntico al que estaba a punto de ocurrir en Chernóbil. Jefes del programa nuclear soviético recibieron el informe, lo leyeron, lo archivaron y ningún reactor RBMK fue modificado ni ningún operador fue informado de estos defectos. Era literalmente secreto de Estado. Los operadores que esa madrugada iban a bajar a trabajar al reactor número 4 de Chernóbil estaban a punto de enfrentarse a una máquina que ni los físicos que la habían diseñado querían explicarles del todo. Ninguno de los 3 hombres en esa sala de control sabía que el botón rojo que iban a apretar en minutos podía matarlos a ellos y a media Europa. Para ellos era el botón de apagar el reactor. Claro. El turno noche de la madrugada del 26 de abril de 1986 tenía una tarea que cumplir. Tenían que completar una prueba de seguridad que se venía postergando desde hacía meses. El problema es que la prueba no era simple y el turno que la recibió no estaba preparado para hacerla.
Y cabe destacar que esta prueba estaba programada para el 25 de abril, durante el día, con el turno habitual y con gente preparada. Pero la central eléctrica de Kiev pidió que no bajaran la potencia durante el día porque había demanda alta, por lo que se pospuso para la noche. El hombre a cargo esa noche se llamaba Anatoly Dyatlov. Él venía del programa secreto soviético de submarinos nucleares. En 1971, trabajando en un astillero de la Armada, recibió una dosis fuerte de radiación durante un accidente con un reactor naval. Perdió a su hijo de 9 años por leucemia poco después y siempre creyó que la dosis que él había recibido tuvo algo que ver. 15 años más tarde, estaba al frente del peor accidente nuclear de la historia. Era Durísimo. exigente, temperamental y muchos lo describen como autoritario. De hecho, sus subordinados le tenían miedo. Alexander Akimov, de 33 años, era el jefe del turno que empezaba a medianoche. Un ingeniero obediente y respetado por sus compañeros. Tenía esposa, 2 hijos y la mala suerte de estar en ese turno cuando Dyatlov llegó con una orden de sus superiores: terminar la prueba que se venía postergando. También estaba Leonid Toptunov, de 25 años. Era el ingeniero de control del reactor y si bien el puesto que estaba ocupando esa noche era 25 años. titular, lo tenía hace apenas 3 meses. En los informes posteriores se diría que no tenía la experiencia necesaria para estar en ese puesto en una operación tan delicada. Pocas horas antes de la explosión, Toptunov pidió no hacerlo, pero Dyatlov, según varios No, hijo de lo puta. amenazó y le dijo que si no subía la potencia, lo iba a reemplazar. Toptunov se quedó y subió la potencia. A 5 kilómetros del reactor, en la estación de bomberos de Pripyat, también empezaba un nuevo turno para otro grupo de hombres. Uno de ellos se llamaba Volodymyr Pravik, de 23 años. Era el jefe de guardia esa noche. Otro se llamaba Vasily Ignatenko, también de 23 años y recién casado con Lyudmila, quien estaba embarazada de 6 meses. Esa noche, Qué jóvenes, boludo. Vasily le había dicho que iba a volver temprano y Lyudmila se había quedado dormida esperándolo. Mientras tanto, Claro, este es el que sale en la serie, ¿no? Al principio, en la central, ¿o no? donde faltaban unas 2 horas para la explosión, la prueba comenzaba. O el que sale en la serie es un bombero, ya no me acuerdo. La pregunta a responder era: si una central nuclear pierde la electricidad externa, ya sea por un ataque, un sabotaje o una tormenta, los reactores necesitan seguir siendo refrigerados unos segundos hasta que arranquen los generadores diésel de emergencia. En esos segundos Un bombero, ¿no? cruciales, Es que no me acuerdo cuál de los dos era. ¿Los dos eran bomberos? Pará, no presté atención. De nuevo. y si bien el puesto que estaba Toptunov, terminar la prueba que se venía postergando. También estaba Leonid Toptunov, de 25 años. Era el ingeniero de control del reactor y si bien el puesto que estaba ocupando esa noche era titular, lo tenía hace apenas 3 meses. En los informes posteriores se diría que no tenía la experiencia necesaria para estar en ese puesto en una operación tan delicada. Pocas horas antes de la explosión, Toptunov pidió no hacerlo, pero Dyatlov, según varios testigos, lo amenazó y le dijo que si no subía la potencia, lo iba a reemplazar. Toptunov se quedó y subió la potencia. A 5 kilómetros del reactor, en la estación de bomberos de Pripyat, también empezaba un nuevo turno para otro Qué pajero, no presté atención a esto porque estaba hablando. grupo de hombres. Uno de ellos se Claro, este es el que aparece al principio en la serie. llamaba Volodymyr Pravik, de 23 años. Era el jefe de guardia esa noche. Otro se llamaba Vasily Ignatenko, también de 23 años y recién casado con Lyudmila, quien estaba embarazada de 6 meses. Esa noche, Oh, este era. Vasily le había dicho que iba a volver Bueno, alguno de los dos era. temprano y Lyudmila se había quedado dormida esperándolo. Mientras tanto, en la central, donde faltaban unas 2 horas para la explosión, la prueba comenzaba. La pregunta a responder era: si una central nuclear pierde la electricidad externa, ya sea por un ataque, un sabotaje o una tormenta, los reactores necesitan seguir siendo refrigerados unos segundos hasta que arranquen los generadores diésel de emergencia. En esos segundos cruciales, el reactor se puede sobrecalentar. La idea era aprovechar la inercia de las turbinas, que siguen girando unos instantes cuando se corta la energía, para producir esa electricidad de transición. La idea parecía buena, pero había que probarlo. Los ingenieros ya venían de bajar la potencia del reactor desde 3200 megavatios hasta 1600. Tenían que llegar a 700, pero en algún momento del proceso, Toptunov se quedó mirando otra cosa unos segundos y no actualizó un parámetro. En consecuencia, la potencia del reactor, en lugar de quedarse en 700, se desplomó y cayó a 30 megavatios. Ah, chabón. El 1% de la potencia normal. Es como si manejando un auto a 120 km por hora, el motor de golpe se apagara.
A esa potencia tan baja, un isótopo llamado xenón 135, que es un absorbente natural de neutrones, empieza a acumularse en el núcleo y mata la reacción. Los manuales dicen que si la potencia cae a ese nivel, el reactor tiene que ser apagado y hay que esperar 24 horas a que el xenón se descomponga para después empezar de nuevo. Pero para Dyatlov, apagar el reactor significaba cancelar la prueba y tener que dar explicaciones en Moscú. Sería marcar como un fracaso un experimento que ya se había postergado demasiadas veces. Por eso, según testigos, gritó algo como «subí la potencia, idiota». Para subir la potencia, Toptunov tuvo que sacar del núcleo casi todas las barras de control. De las 211 barras que tiene un RBMK, dejó menos de 10. No. Un RBMK con menos de 15 barras insertadas está prohibido por los manuales. Es literalmente ilegal, pero obligado por Dyatlov, lo hizo. ¡Qué hijo de puta Dyatlov! Así, a duras penas, el reactor empezó a estabilizarse a unos 200 megavatios, muy por debajo del mínimo necesario para la prueba. Y aún así, en ese estado ilegal, inestable, envenenado por xenón y con las barras de control fuera, Dyatlov dio la orden de empezar el experimento. Eran la 1 de la mañana con 23 minutos y 4 segundos del 26 de abril de 1986. Y los siguientes 54 segundos son los más estudiados de la historia de la ingeniería nuclear mundial. La prueba inicia y las válvulas principales de vapor hacia la turbina se cierran, por lo que la turbina empieza a desacelerarse. Hasta acá todo está dentro de lo previsto, pero el cierre de esas válvulas genera un efecto secundario. Las bombas de refrigeración pierden parte de su empuje y en el núcleo del reactor, de golpe, hay menos flujo de agua. Menos agua significa más vapor, y en un RBMK, más vapor significa, por aquel defecto explicado anteriormente, más reacción. La potencia empieza a trepar y los indicadores del panel empiezan a moverse. A la 1 y 23 con 40 segundos, con la potencia subiendo, Akimov grita y da la orden de apretar el AZ5, el botón rojo de emergencia. Toptunov estira la mano y lo aprieta. Lo hace convencido de que pasaría lo que tenía que pasar. Las 211 barras de control bajan al núcleo, absorben los neutrones y el reactor se apaga en cuestión de segundos. Pero lo que pasa en realidad es que las puntas de grafito de las barras empiezan a entrar primero, desplazan el agua y la reacción, que ya venía subiendo, se multiplica de golpe. La potencia del reactor salta en 2 segundos de 200 a 30.000 megavatios. ¡Oh, my God! Fueron... ¿Cuánto dijo? ¿54 segundos? 10 veces la potencia máxima de diseño y 100 veces más caliente que lo que el reactor puede tolerar. El uranio empieza a fundirse y el agua se convierte instantáneamente ¡Oh, y mirá la clase que estamos teniendo acá, boludo! Esto es increíble. ¿Por qué no me mostraban esto en el colegio, boludo? en vapor a presiones que la estructura Oh, sí, lo mostraban. Ya no me acuerdo. no puede resistir. A la 1 y 23 con 44 segundos se siente una primera explosión de vapor y la losa superior del reactor, llamada Elena por Yo no podía prestar atención a las clases de química porque... Estaño y yodo. los operadores, una tapa circular de hormigón y acero de 1000 toneladas, salta por el aire como una moneda, gira 90 grados y cae de costado sobre el núcleo, dejándolo abierto al cielo. 2 o 3 segundos después, una segunda explosión. Esta todavía no está del todo explicada, pero hace que el techo entero del edificio del reactor vuele por los aires. Pedazos de grafito en llamas, pedazos del núcleo y pedazos de combustible nuclear salen disparados en todas las direcciones. Varios caen sobre el techo del edificio del reactor número 3, que está funcionando exactamente al lado. Dentro de la sala de control, Akimov ordena que cierren la emergencia, pero ya no hay emergencia que cerrar porque directamente no hay reactor. Claro, ya está. Sin embargo, ellos aún no lo saben. Están convencidos de que el reactor sigue ahí y de que hay que enfriarlo. Por eso, van a mandar a técnicos a abrir válvulas de agua manualmente en pasillos donde el piso está cubierto de grafito radiactivo. Esos técnicos van a absorber dosis mortales antes del amanecer. En la sala de instrumentos, un ingeniero que estaba midiendo presiones es alcanzado por la primera explosión. La onda expansiva le destroza las paredes internas del pecho y queda tirado en medio de sus equipos con quemaduras de vapor en casi todo el cuerpo y pedazos de metal incrustados en la columna. En ese mismo instante, en la estación de bomberos de Pripyat suena la alarma. Ay, se me pone la piel de gallina, boludo, la puta madre. Aprovecho para avisarles que comenzó la gira de historias. Dale. Luego nos un show a Pravik y detrás 6 camiones con más de 20 bomberos, uno de ellos Ignatenko.
Cuando llegaron al edificio del reactor número 4, lo primero que sintieron fue un extraño silencio. Además, había fuego en el techo y una luz azul que subía hacia el cielo desde el cráter del reactor, en una columna lenta que se veía a kilómetros de distancia. Lo que estaban viendo era radiación Cherenkov, un resplandor que emiten las partículas Esto de la serie. cargadas cuando viajan por un medio, en este caso el aire ionizado, más rápido que la luz lo haría en ese mismo medio. Es un fenómeno físico perfectamente documentado en laboratorios donde aparece bajo el agua de una piscina de almacenamiento nuclear. En Chernóbil, el Cherenkov estaba saliendo Estamos viendo Historias Innecesarias Chernobyl. al aire libre. Terrible. Tremendo, boludo. De más está decir, ellos no tenían idea de qué era eso. Su misión era subir al techo y cortar la propagación del incendio para que no alcanzara el reactor número 3, que seguía en perfecto funcionamiento. Y eso hicieron. Pravik y su grupo subieron primero, rápidamente, y notaron que el techo estaba cubierto de un material que parecía cenizas duras que al ser pisado se pegaba a las botas. Parecía que había brea caliente. Eso que parecía brea era bitumen del techo derretido, mezclado con pedazos de grafito del núcleo del reactor. Cada pedazo de ese grafito, Peligro. del tamaño de un puño, emitía miles de röntgens. Pravik estuvo ahí 20 minutos antes de empezar a vomitar. Bajó tambaleando y dijo sentir gusto a metal en la boca, lo que es un síntoma clásico de dosis letal de radiación. Vasily Ignatenko también subió, no al mismo techo, pero sí a una zona muy cercana, donde recibió una dosis de más de 1500 REMS, siendo que la dosis mortal estándar es de 400. Cuando bajó, el primer síntoma fue una piel enrojecida, como si se hubiera quemado con el sol. Después empezó a vomitar y para las 6 de la mañana ya no podía caminar y lo subieron en una ambulancia que lo llevó al hospital de Pripyat. No, boludo, pero rapidísimo. Mila, su Igual estar expuesto a esos niveles. esposa, embarazada de 6 meses, se enteró del incendio por una vecina. Fue al hospital y no le permitieron ingresar, pero se las ingenió para pasar igual. Encontró a Vasily en una cama con la cara hinchada pero todavía reconocible. Esa noche, todos los afectados fueron trasladados a un hospital en Moscú. La directora del lugar era Angelina Guskova, la máxima experta soviética en accidentes nucleares. Ella sabía, en cuanto los vio llegar, que la mayoría no iba a sobrevivir. Durante los siguientes 14 días, Lyudmila vio a Vasily morir de la peor Oh, no, no, encima 14 días. manera. La piel se le empezó a desprender. No, 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 no. Yo pido que no sé, que me maten, boludo. Imagínate sufrir 14 días así. La boca se le llenó de llagas, escupía trozos de sus propios pulmones y no podía comer porque las membranas del esófago se le habían quemado por dentro. Cuando murió, su ataúd fue soldado, metido en una segunda caja de zinc y enterrado en una tumba sellada con hormigón, ya que el cuerpo seguía emitiendo radiación. Tiempo después, el bebé de Lyudmila nació con defectos en el corazón y en el hígado y murió a las pocas horas. Durante años, ella estuvo convencida de que su hija había absorbido radiación durante las últimas semanas. Los médicos le dijeron después que técnicamente no fue así, que Vasily ya estaba descontaminado en ese punto. Años más tarde, ya recuperada, volvió a casarse y tuvo un hijo sano. Volodymyr Pravik, el teniente de bomberos de 23 años que había subido al techo del reactor 4, murió el 11 de mayo, 2 semanas después del accidente. Esa misma noche murió Alexander Akimov, el jefe de turno que había gritado la orden de apretar el AZ-5. Hola, more, ¿cómo estás? Tenía 33 años y hasta el último día, según el médico que lo atendió, repetía que no entendía qué había hecho mal, que ¡Ah! habían seguido el procedimiento. 4 días después, Igual sí, ¿no? En el procedimiento, el botón que se tenía que apagar todo debería haber funcionado. murió Toptunov, quien había apretado el botón. De los operadores principales del turno de aquella madrugada, solo sobrevivió Dyatlov, pero volviendo al día del accidente, ¿Resfriada? Uf, bienvenido al mundo del frío. Yo estoy bien igual. De momento estoy perfecto. No quiero llamar a la mala suerte, pero estoy God. Mirando esto, recién terminé de comer un poquito de pollito con papa, así que chill. mientras los bomberos agonizaban, en la planta misma empezó uno de los capítulos más oscuros de esta historia, las mentiras. El director de la central, Víctor Vyuhanov, fue despertado en su casa de Pripyat poco después de la explosión. Cuando llegó al búnker de emergencia, pidió lecturas de radiación. Y como los dosímetros de la planta medían un máximo de ¿Vos pensás que se enfriaba con agua? ¿Era así? 3,6 röntgens por hora, todos los aparatos marcaban exactamente eso, 3,6. Bryukhanov llamó a Moscú y reportó ese número. Técnicamente no estaba mintiendo, era lo que todos sus instrumentos marcaban. Sin embargo, la medición real era de 15.000 Oh, 15.
rentgens por hora, y el único dosímetro que llegaba hasta ese número estaba en un armario cerrado con llave, y la persona que podía abrirlo no estaba. Cuando finalmente Todo mal, todo lo que se podía hacer mal se hizo mal. ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Vine de un fin de normal, un fin de bonito, normalito. pudieron conseguirlo, horas Pero estoy godo, estoy godo. después, los ingenieros lo apuntaron al ¿Vos cómo estás, hermano? reactor y la aguja ¿Cómo se andás? clavó en el tope. Uy, Sin estoy lleno de embargo, mugre. el informe oficial que subió a Moscú esa mañana siguió diciendo 3,6. Esa cifra fue la que quedó en los reportes del primer día. Claro, 3,6 decía. Siguió diciendo en el tope. Sin embargo, el informe oficial que subió a Moscú esa mañana siguió diciendo 3,6. Esa cifra fue la que quedó en los reportes del primer día entero y es la que van a seguir repitiendo los funcionarios soviéticos durante los próximos 3 días. Mientras tanto, en la ciudad de Pripyat nadie sabe absolutamente nada. El sábado 26 amaneció soleado. Los chicos salieron a jugar al aire libre y los 16 casamientos agendados para ese día en el registro civil siguieron su curso. Algunas personas lograron ver una columna blanca y azulada de humo Uf, a mí, yo estaba diciendo hace un rato de que tuve una época media de obsesión y miraba todo lo que, no sé, subían los youtubers, un montón de documentales de esto. a lo lejos y pensaron que era un simple incendio. Nadie se imaginaba que esa columna No, si llego a ir ahí sería una locura, sería una locura. y pensaron que era un simple incendio. Nadie se imaginaba que esa columna contenía más radiación que 100 Hiroshimas juntas. No, De hecho, 100 Hiroshimas. algunos vecinos se subieron al puente ferroviario que cruza las afueras de Pripyat justo en dirección al reactor para mirar mejor. Ese puente, por la leyenda posterior, se va a conocer como el Puente de la Muerte. Y si bien no todos los que se pararon ahí murieron, lo que es una exageración bastante conocida, muchos absorbieron dosis muy altas de radiación. Para la mañana de ese 26, un avión militar despegó de Moscú rumbo a Kiev. A bordo iba la comisión gubernamental completa. Sí, lo vi. Estaba Boris Shchervina, vicepresidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, un burócrata de carrera que venía de dirigir el Ministerio de la Construcción de Empresas de Petróleo y Gas. No sabía nada de física nuclear, pero tenía autoridad política para dar órdenes que se cumplieran. Al frente del equipo científico viajaba Valery Alexeyevich. No, yo me acuerdo que lo último que vi fue lo de la serie. Eso fue una locura. Cuando yo vi la serie esa que subieron en HBO, me volví loco, me volví loco. Pero después de eso no quise ver más nada porque literal me dio mucha impresión. O sea, todo lo que se había contado y había fotitos de algún youtuber o algo así, verlo ahí, que obviamente era una serie, pero había pasado eso, ¿entendés? Legasov, uno de los químicos más prestigiosos del país y subdirector del Instituto Kurchatov. Él era amigo personal del jefe del instituto, Anatoly Alexandrov, uno de los dos hombres que había diseñado el RBMK. Es decir, Legasov llegaba al desastre enviado por uno de los responsables intelectuales del desastre, un dato que durante los próximos 2 años lo iba a ir corroyendo por dentro. Cuando aterrizaron, la situación era tan difusa que muchos de los miembros de la comisión bajaron del avión en traje de oficina y zapatos, Sí. sin ropa protectora, ya que oficialmente no la necesitaban. Legasov caminó entre los escombros y empezó a tomar mediciones con los aparatos que había. Cuando vio los números, entendió en cuestión de minutos que la historia oficial de 3,6 rentgens era absurda y que era una obligación moral evacuar Pripyat. ¿Hoy subís? Sí, se subió uno a las 10 de la mañana y creo que se sube otro a las 8. Ahí entra en escena Vladimir Pikalov, general del ejército soviético y jefe de las tropas químicas. Él fue quien se subió solo a un blindado e hizo una vuelta alrededor del reactor midiendo con su propio dosímetro portátil. Cuando volvió, tenía datos reales por primera vez. La radiación en las inmediaciones del reactor era de 15.000 rentgens por hora, 4.000 veces más alta que el número oficial. 15.000, boludo. Pikalov sobrevivió a la misión, pero la vuelta en el blindado le costó, años más tarde, un agresivo cáncer. Con los datos reales en la mano, Legasov fue a ver a Shchervina. Le explicó que si no evacuaban Pripyat en las próximas horas, iban a tener miles de muertos por síndrome agudo de radiación en cuestión de días. Shchervina dudó. Evacuar significaba admitir oficialmente el desastre. Finalmente cedió, y fue él quien llamó al Kremlin para pedir. Qué locura, ¿entendés que tuvieron que evacuar? Todos tuvieron
tuvieron que dejar su casa, todo. Pedir la autorización. La orden recién salió el domingo 27 al mediodía. Así, a partir de las 2 de la tarde, empezaron a llegar a Pripyat 1125 ómnibus mandados desde Kiev y alrededores para lo que se definió en ese momento como una evacuación temporal. En menos de 3 horas, los 50.000 habitantes ya se estaban yendo, dejando atrás a la mayoría de sus mascotas, ya que se les dijo que eran solo 3 días y que los perros iban a estar bien. Y toda esta historia cambiaría de rumbo por culpa de una cosa tan poco épica como los zapatos de un químico sueco. Y es que 2 días después de la explosión, el lunes 28 de abril por la mañana, en la central nuclear de Forsmark, Suecia, un empleado fue al baño. Y para entrar y salir de las zonas sensibles de una central nuclear, los trabajadores tienen que pasar por detectores de radiación. Al salir, el empleado hizo sonar la alarma, revisó la suela de sus zapatos y se dio cuenta de que estaba contaminada. Revisó la ropa de otro compañero Te quiero, Freddy. y también rápidamente empezaron a revisar a todos los trabajadores y la contaminación se repetía. Al principio pensaron que era una fuga interna del propio reactor sueco, pero cuando analizaron los isótopos, el perfil no encajaba con lo que podía salir de Forsmark, encajaba con combustible nuclear soviético. Los suecos llamaron a Moscú y desde ahí les dijeron que no pasaba nada, pero los suecos les advirtieron que si no les decían lo que estaba El gordo no pasa nada. ocurriendo, harían una alerta pública internacional. Entonces, y solamente entonces, la Unión Soviética decidió reconocer públicamente el accidente. Esa misma tarde, en el noticiero local, se leyó una nota oficial que duró solo 14 segundos. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Mientras daban esa noticia de 14 segundos, 14 segundos para la peor historia del universo. la nube radioactiva ya había pasado por Suecia y Finlandia y estaba llegando a Polonia, Alemania Oriental, Alemania Occidental, Austria, el norte de Italia, Suiza y Francia. When these 50 passengers arrived in Vienna today, they were met not by friends and relatives, but by officials with Geiger counters. They are the first evacuees. Everyone was immediately tested for possible radiation. Everyone. De hecho, Perrito. en el sur de Alemania, los agricultores tuvieron que tirar camiones enteros de verdura porque las lecturas de cesio eran demasiado altas. En Escocia y en Gales, los animales que pastaban en los cerros se contaminaron y hubo Contaminaron toda Europa y los tipazos no decían nada. No, qué locura, boludo. restricciones para vender su carne durante décadas. En algunos pueblos de Gales, el Las teclas esas de la luz que brillan. ¿Cómo? ¿Cuando las apagás? control recién se levantó ¿Las viejas? en 2012. En el norte de Italia se prohibió el consumo ¡Es radiación! Ah, yo no tengo ninguna de esas ya. de Las leche cambié a todas. vieja durante meses y en Lapland los pastores Sami que vivían de los renos encontraron a sus animales con niveles de cesio radiactivo tan altos que tuvieron que sacrificar a manadas enteras. Durante las 2 semanas siguientes, la nube radiactiva de Chernobyl dio una vuelta por Europa entera. Mikhail Gorbachev, el flamante secretario general del Partido Comunista, estuvo callado 18 días. Recién el 14 de mayo de 1986 apareció en cadena nacional para hablar del accidente. Su discurso duró 26 minutos. Habló de la tragedia y de las víctimas, pero el tono principal del discurso fue que los medios occidentales, especialmente los de Estados Unidos, armaron una campaña inmoral de mentiras en torno a Chernóbil. Gorbachev no lo dijo esa noche, pero muchos años más tarde, ya retirado, iba a escribir en sus memorias que Chernóbil fue quizás la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Dato de color, unos años después fue entrevistado por Mariano Grondona. A esta altura, el reactor Chernóbil fue quizás la verdadera causa del colapso de la Unión Soviética. Dato de color, unos años después fue entrevistado por Mariano Grondona. ¿Qué carajo? A esta altura, el reactor 4 no era un reactor, era un cráter abierto al cielo con uranio ardiendo a unos 2000 grados centígrados y escupiendo partículas radiactivas al aire. La primera prioridad entonces era apagar el fuego. Durante los últimos días de abril y las primeras 2 semanas de mayo, helicópteros militares soviéticos empezaron a hacer pasadas sobre el cráter del reactor, tirando toneladas de materiales para sofocar el fuego. En total, se arrojaron más de 5000 toneladas de arena, arcilla, dolomita, plomo y carburo de boro.
Cada pasada de helicóptero sobre el cráter era una dosis brutal para los pilotos. Tenían que volar a baja altura, abrir compuertas, tirar el material y salir rápido. No había forma de hacerlo de manera segura. Varios murieron en los meses o años siguientes por cáncer No, la cantidad de personas que arriesgaron la vida. y otras enfermedades asociadas. Muchos años después, los análisis técnicos iban a demostrar que la mayoría del material que los helicópteros tiraron nunca llegó al núcleo. Simplemente cayó al costado, rebotó o se dispersó. Y había otro problema. Abajo del reactor, en el sótano, había una pileta enorme de agua destinada originalmente a un sistema de seguridad llamado piscina de supresión de presión. Esa pileta se había llenado todavía más con el agua de las mangueras que habían usado los bomberos, y arriba de esa pileta, ahora, estaba bajando lentamente una masa incandescente de uranio fundido, grafito, arena y acero derretidos, el corium. Si ese núcleo fundido llegaba a las napas subterráneas, podía llegar a contaminar los ríos que le dan de beber a millones de personas. La pileta tenía que ser vaciada, pero el sótano ya estaba tan contaminado que ningún equipo eléctrico aguantaba. Las válvulas que había que abrir estaban sumergidas en agua radiactiva en la oscuridad, en corredores inundados que formaban un laberinto que pocos conocían. Hacían falta 3 hombres que supieran dónde estaban esas válvulas y que las abrieran a mano. Esos hombres se llamaban Alexei Ananenko, ingeniero mecánico, Valery Bespalov, ingeniero de la planta, y Boris Baranov, supervisor de turno. El 6 de mayo de 1986 bajaron por los corredores inundados del reactor 4 con el agua llegándoles a las rodillas, buscando las válvulas en una oscuridad casi total. Finalmente las encontraron, las giraron y el agua empezó a bajar. Los 3 lograron sobrevivir. Lo hicieron, boludo. Durante décadas se dijo que habían muerto al poco tiempo, pero no es así. Alexei y Valery sobrevivieron sin consecuencias agudas y siguen vivos al momento de la publicación de ¿Ya? este video, en abril de 2026. Boris Baranov vivió hasta 2005 cuando murió a los 65 años, no por radiación, sino por un problema cardíaco. Lo Amigo, y estuvieron ahí. cierto es que aún con la pileta vacía, el problema del corium seguía No, lo de la pata de elefante es una locura, ahí. Si el núcleo fundido atravesaba el piso del reactor y llegaba al suelo, iba a contaminar las napas para siempre. La solución técnica era ambiciosa. Yo había visto un par de fotos nuevas ahora de la pata de elefante porque supuestamente bajó bastante la radiación que tenía. Qué locura esto, boludo, la pata de elefante. Cavar un túnel por debajo del reactor, instalar un sistema de refrigeración y congelar el suelo con nitrógeno Era una masa de todo lo que había caído del reactor. Era literalmente, no sé, todo. Grafito, todo lo que tenía el reactor y que era todo radiactivo cayó a una de esas partes de ahí abajo. líquido. Y para cavar ese túnel, Una masa toda derretida de cosas radiactivas. O sea, de todo junto. el gobierno soviético convocó a los mineros. Ellos llegaron en trenes especiales desde las cuencas carboníferas de Tula y de Donbas. Eran más de 400 en total, a los que les contaron lo justo y necesario. Había que cavar un corredor de 136 metros debajo del reactor número 3, instalar un intercambiador de calor y salir. Lo que no les dijeron era que estaban cavando a pocos metros de la bomba más sucia del planeta, a más de 50 grados y sin protección adecuada. Hicieron el túnel con palas, ya que los especialistas temían que las vibraciones de la maquinaria pesada partieran algún conducto del sótano. Muchos mineros terminaron trabajando en ropa interior o directamente desnudos porque el calor no les daba otra opción. Así, lograron cavar el túnel en 1 mes y medio e instalaron las cañerías del intercambiador de calor. Pero cuando todo estuvo listo, los ingenieros decidieron no poner el refrigerante. Y es que para ese entonces, el corium ya se había solidificado por su cuenta en el sótano sin llegar al suelo, por lo que el sistema que los mineros habían cavado a riesgo de su vida nunca se usó. ¡Qué De los locura! 400 que cavaron ese túnel, se estima que 1 de cada 4 murió en las décadas siguientes por cáncer u otras enfermedades vinculadas a la radiación. Al mismo tiempo, arriba del reactor 3 había otro problema. El techo había sido bombardeado con pedazos del núcleo del reactor 4 y había trozos de grafito radiactivo y de combustible nuclear esparcidos por toda la superficie. Esos escombros debían ser retirados porque mientras estuvieran ahí, el reactor 3 no podía ser operado con seguridad.
Y por eso las autoridades soviéticas hicieron lo lógico. Llamaron a Alemania Occidental y a Japón, los dos países del mundo con mejor tecnología de robótica industrial, y pidieron robots diseñados para trabajar en zonas de alta radiación. Los pusieron en el techo del reactor 3 y al cabo de unos minutos los robots empezaron a frenar o a apagarse. La razón era que la radiación estaba literalmente friendo los microchips y los No. circuitos, convirtiéndolos en chatarra en cuestión de horas. La única opción que quedaba era mandar hombres. En total fueron 3.828 soldados y reservistas a los que apodaron biorobots. A cada uno le dieron un delantal de plomo casero improvisado en talleres locales. La orden era clara. En 90 segundos, cada uno tenía que subir corriendo al techo, agarrar un pedazo de grafito con una pala, tirarlo ¿Entendés que tenían que ir a agarrar un pedazo de grafito cada uno? por el borde del techo al cráter del reactor y bajar corriendo. Ellos fueron solo una fracción de un ejército mucho más grande. La Unión Soviética movilizó alrededor de 600.000 personas para hacer frente al desastre. Los llamaron liquidadores porque su misión oficial era liquidar las consecuencias del accidente. Eran soldados del Ejército Rojo, reservistas llamados a filas, bomberos, mineros, ingenieros, médicos, conductores de camión, pilotos de helicóptero, obreros de la construcción, choferes de ómnibus, cocineros, soldadores y peones que vinieron de todas las repúblicas soviéticas. Algunos firmaron como voluntarios porque les prometieron salarios altos, apartamentos en Moscú o ascensos en el partido. Otros fueron literalmente sacados de sus casas por reclutadores militares en plena noche, cargados en trenes y llevados a la zona sin saber, en muchos casos, ni siquiera para qué. Qué Les locura. entregaron dosímetros que no funcionaban, trajes de tela que no filtraban absolutamente nada y máscaras que no cerraban bien. Las dosis que absorbieron se subestimaron sistemáticamente en los registros para que nadie supere los límites legales en el papel. De esos 600.000, se estima que al menos 60.000 murieron en las 3 décadas siguientes y que más de 100.000 quedaron con discapacidades permanentes. Otros estudios, menos conservadores, llevan la cifra bastante más arriba. Para diciembre de 1986 ya habían pasado 7 meses desde la explosión. La zona alrededor del reactor 4 estaba sellada con un sarcófago de hormigón y acero construido a las apuradas por ingenieros soviéticos que también absorbieron dosis masivas. Para este momento, un equipo de científicos empezó a recorrer los sótanos con dosímetros, cámaras y equipo mínimo. Así, encontraron algo nuevo. Una masa negra de unas 2 ¡Sí! toneladas, No estoy festejando, perdón. brillante y arrugada, pegada al piso, que parecía haber fluido desde un pasillo superior como si fuera lava. Tenía pliegues y protuberancias como si fuera la pata de un elefante. Y de hecho, ese fue el nombre que le quedó. Al analizarla, descubrieron lo que era: corium puro, uranio fundido combinado con arena, hormigón, grafito, acero, plomo, circonio, todo mezclado por el Todo. calor infernal de la explosión, escurrido por los conductos del reactor y enfriado lentamente mientras bajaba por los pisos Bro, le hasta pasó algo malo. Anoche cayó un rayo que hizo verdad la zapatilla que está conectado a la PC y solo se quemó eso. Le hice un funeral digno por salvarme la PC. Comencé para el orto la semana. Te tenés que comprar un estabilizador, amigo. solidificarse en una masa única. La superficie de la pata de elefante emitía entre 8.000 y 10.000 röntgens por hora. Para ponerlo en perspectiva, estar al lado durante 5 minutos ya era una dosis letal. Estar al lado durante 1 hora era convertirse literalmente en un cadáver con forma humana. Los primeros intentos de estudiarla fueron un fracaso. Primero mandaron a un soldado con un martillo y luego a otro con un cincel, pero las herramientas simplemente rebotaban. Y es que la pata de elefante era más dura que el hormigón. La solución fue insólita. Le dispararon con un fusil Kalashnikov desde un pasillo adyacente para arrancarle pedazos y poder analizarlos. 10 años más tarde, en 1996, un inspector llamado Artur Kornejev, subdirector del proyecto del nuevo confinamiento, Lo que se te quemó fue un estabilizador. Bueno, están para eso, boludo. Que en paz descanse. entró al sótano con una cámara automática vieja y una linterna. Puso la cámara en modo temporizador Literalmente es una idea que se me ocurre a mí, boludo. Dosis fake, no terminé la secundaria. y se paró al lado de la pata de elefante. El resultado fue una foto borrosa con un hombre medio fantasmagórico al lado de un monstruo negro. Durante años, la foto circuló Ahí está, mirá. por internet con la leyenda de que el hombre había muerto poco después, pero Kornejev vivió hasta 2022 cuando murió a los 73 años de cáncer.
Esa pata de elefante sigue ahí hasta el día de hoy y sigue liberando radiación, aunque ya no tanta como antes. Lentamente Gracias, Darkus. se está resquebrajando y las grietas que se van formando son un objeto de estudio para los físicos, ya que nadie sabe bien qué va a pasar cuando se rompa del todo. Lo cierto es que para julio de 1987 la Unión Soviética necesitaba un culpable, y los hombres elegidos eran los únicos que no eran los verdaderos responsables, pero eso ya no importaba. El juicio se hizo en la Casa de la Cultura de la propia ciudad de Chernóbil, a pocos kilómetros del reactor. Eligieron ese lugar justamente para que fuera simbólico, juzgar al desastre en su escenario. Los principales acusados fueron tres: Víctor Bryukhanov, el director de la central, Nikolai Fomin, el ingeniero jefe, y Anatoly Dyatlov, el que había dirigido la prueba aquella madrugada. Bryukhanov estuvo resignado durante todo el juicio. Fomin intentó quitarse la vida en la celda durante el proceso y Dyatlov se defendió con ferocidad. Hasta el final de su vida insistió en que los verdaderos culpables eran los diseñadores del reactor, que le habían entregado una máquina fallada y que le habían ocultado los defectos. Y si bien tenía razón, eso no le sirvió de nada. Los tres fueron Tenía razón, claro. condenados a 10 años en un campo de trabajo y otros dos acusados menores recibieron penas de entre 3 y 5 años. Ningún diseñador del RBMK fue llevado a juicio. Y en agosto de Ningún diseñador. 1986, menos de 4 meses después del accidente, Valery Legasov fue enviado a Viena a presentar ante la comunidad internacional el informe oficial soviético sobre Chernóbil. Era un acto diplomático enorme. Occidente quería saber qué había pasado y los soviéticos querían lavarse de responsabilidades. Legasov se paró ante cientos de científicos extranjeros y durante varias horas presentó un informe detallado y honesto en varios aspectos técnicos. Lo que no dijo, probablemente porque no se lo permitieron, fue que el reactor RBMK tenía aquellos defectos de diseño letales conocidos desde hacía años. Así, presentó el accidente como una falla operativa. El turno de la madrugada había violado los procedimientos, los operadores eran los responsables y el diseño del reactor era básicamente correcto. Legasov sabía que eso era en buena parte mentira. Sabía que Alexandrov, su jefe y padre del RBMK, había callado el defecto durante años. Sabía que los operadores de aquel turno habían sido empujados a cometer un error que cualquier reactor bien diseñado no debería haber castigado con una enorme explosión. Pero lo dijo igual. Después volvió a Moscú y empezó a deprimirse. Durante los 2 años siguientes, Legasov trató de cambiar las cosas desde adentro. Intentó que los RBMK de toda la Unión Soviética fueran modificados para eliminar el defecto del grafito y lo consiguió a medias. Intentó que la Academia de Ciencias lo eligiera para un puesto importante, pero lo bloquearon. Intentó publicar un informe más honesto, sin los maquillajes del informe de Viena, pero se lo rechazaron. A principios de 1988, grabó 5 cintas de cassette donde contaba absolutamente todo y las dejó escondidas en su apartamento. El 26 de abril, en el segundo aniversario del accidente, pasó el día deprimido. Al día siguiente, un día antes de que tuviera que presentar los resultados de una investigación sobre las causas del desastre, lo encontraron colgado en el hueco de la escalera de su edificio en Moscú. Las cintas aparecieron después. Durísimo. Algunas llegaron a manos del diario Pravda y fueron publicadas. En una de ellas, con la voz cansada, Legasov dijo sobre su jefe: "Lo admiro, pero a la vez lo odio. Se dedicó toda su vida a un diseño que no solo era peligroso, sino que ya había mostrado signos de ser peligroso años antes del accidente y nunca dijo una palabra". 5 años después, en diciembre de 1991, la bandera roja con la hoz y el martillo descendió por última vez. El balance de víctimas directas del accidente sigue siendo, 40 años después, objeto de disputa. La cifra oficial soviética, reconocida hasta hoy por la mayoría de los organismos internacionales, habla de 31 muertes directas en las primeras semanas. La Organización Mundial de la Salud, en un estudio de 2005, estimó que hasta 4.000 personas más podrían morir a lo largo de su vida por cánceres atribuibles a la exposición recibida durante la limpieza. Y algunos ucranianos y bielorrusos hablan de 30.000, 60.000 o incluso más de 100.000 muertes atribuibles al desastre. La verdad probablemente nunca se sepa del todo, entre otras cosas porque la Unión Soviética se ocupó de que no se supiera y los estados que la sucedieron tampoco tuvieron mucho interés en abrir esos archivos.
Durante las primeras horas de la explosión, la nube radiactiva cargó con enormes cantidades de un isótopo llamado yodo 131, que tiene una particularidad. El cuerpo humano lo confunde con yodo normal y lo envía directo a la glándula tiroides. Y en los niños, cuya tiroides es mucho más activa y está en plena formación, el efecto es devastador. En las regiones de Bielorrusia, norte de Ucrania y oeste de Rusia, miles de chicos tomaron leche de vacas que habían pastado en pastos contaminados, comieron vegetales de huerta y respiraron polvo cargado de yodo. Durante los primeros días, cuando una dosis de yodo común en pastillas habría saturado la tiroides y bloqueado la absorción del radioactivo, las autoridades soviéticas no repartieron nada para no sembrar pánico. Esa decisión tuvo consecuencias concretas y verificables. A partir de los años 90, los registros médicos de Bielorrusia empezaron a mostrar algo nunca visto: una explosión de cáncer de tiroides en chicos y adolescentes. En condiciones normales, el cáncer de tiroides infantil es extremadamente raro, menos de un caso por millón, pero entre 1991 y 2015 se diagnosticaron más de 7.000 casos. La gran mayoría Qué locura, boludo. tenían menos de 18 años en 1986. La zona de exclusión de Chernóbil al día de hoy tiene 2.600 kilómetros cuadrados. Adentro de esa zona, hasta 1986, había 350.000 personas distribuidas entre Pripyat, Chernóbil ciudad y decenas de pueblitos más chicos. Cuando se los evacuó, como dijimos, dejaron casas, autos, campos, escuelas y, sobre todo, mascotas. Por eso, los perros de Pripyat, Perros. a día de hoy, uno de los ecosistemas caninos más estudiados del mundo. Entre 2017 y 2023 se llevó a cabo el estudio más grande jamás hecho sobre perros expuestos a radiación crónica de fondo, analizando el ADN de más de 300 perros que viven dentro de la zona de exclusión. Y el resultado fue sorprendente. Los perros de Pripyat, los de la ciudad de Chernóbil y los de la central misma forman 3 poblaciones genéticamente distintas entre sí, aunque están a pocos kilómetros de distancia. Los de la central son los que llevan más generaciones expuestos a la radiación más alta y son, como grupo, genéticamente únicos en el mundo. Un estudio posterior, publicado en 2024, sugirió que las diferencias genéticas no serían fruto directo de mutaciones por radiación, sino de presiones de selección muy fuertes en condiciones extremas. En otras palabras, no es que la radiación los está haciendo mutar al azar, sino que la zona está eligiendo, matando a los que no sirven y dejando a los que sí, con una rapidez que en condiciones normales llevaría siglos. Los lobos grises, que estaban casi extintos en el norte de Europa, volvieron solos, caminaron desde Bielorrusia y ocuparon el territorio vacío. Hoy, dentro de la zona de exclusión, la densidad de lobos es 7 veces mayor que en las reservas naturales ucranianas vecinas. En 2024, se descubrió que esos lobos estaban recibiendo todos los días una dosis de radioactividad unas 6 veces más fuerte que el límite legal para un trabajador humano. Y, sin embargo, están espectacularmente Están ahí. sanos. Sus análisis sanguíneos muestran que parecen haber desarrollado en apenas unas 30 generaciones una Se dice que ahí salió una cucaracha y hoy lo tenemos en Argentina como cuquitas. resistencia ¿Eh? al cáncer superior a la de los lobos fuera de la zona. Además, en los 90, un grupo de conservacionistas tuvo la idea Acá salió Warwick. de usar la zona de exclusión como reserva para una especie en peligro crítico, el caballo de Przewalski, la única especie verdaderamente salvaje de caballo que quedó en el mundo, una línea genética que nunca fue domesticada. A fines del siglo XX solo quedaban unos pocos centenares en cautiverio. Los conservacionistas soltaron algunos ejemplares en la zona de exclusión pensando que al no haber humanos podrían prosperar. Y prosperaron más de lo que nadie imaginaba. Hoy hay entre 150 y 200 de estos caballos salvajes galopando en manadas por Qué raros que son. los alrededores de Pripyat y de Chernóbil ciudad. El oso pardo, extinto en Ucrania hace casi un siglo, volvió en 2014, también caminando desde los bosques de Bielorrusia. Los linces euroasiáticos están establecidos, los alces europeos, los jabalíes y los ciervos son abundantes, mientras que las águilas pescadoras, especie que está en peligro en todo el continente, tiene una población estable que anida cerca del río Pripyat. Fuera de la zona, estos animales compiten con humanos por territorio y muchos se extinguen lentamente. Dentro de la zona, la radiación parece ser un precio aceptable comparado con la ausencia de los humanos. En otras palabras, sí, prácticamente somos más peligrosos que la radiación.
Además, en algunos estanques de Oh. la zona, biólogos ucranianos encontraron ranas completamente negras, ranas arborícolas que en el resto del mundo son de un color verde brillante. La hipótesis principal es que la pigmentación oscura, por exceso de melanina, ayuda a las ranas a absorber y disipar parte de la radiación. En solo 37 años, desarrollaron un color nuevo para sobrevivir en un ambiente radioactivo. Pero lo más alucinante de todo está debajo, en el sótano del propio reactor 4, en las paredes cerca de la pata del elefante, en las salas inundadas de agua radiactiva. A fines de los años 80, científicos ucranianos encontraron algo creciendo, una capa oscura casi negra pegada a las paredes. Al principio creyeron que era óxido, pero al estudiarla resultó ser un hongo negro llamado Cladosporium sphaerospermum, conocido en biología como un hongo pigmentado. Lo raro es que no debería estar ahí. En No, de Last of Us, boludo. condiciones normales, un hongo no crece dentro de ¿Cómo se llamaba el de Last of Us? ¿El hongo? un reactor nuclear. Pero al analizarlo, descubrieron no solo que el hongo efectivamente El Cordyceps. podía crecer ahí, sino que crecía mejor cuanta más radiación había. El mecanismo, según los investigadores, también involucra la melanina. En ese hongo, la melanina parece actuar como una especie de clorofila radiactiva. Captura la energía de la radiación gamma y la convierte en energía química. Es un proceso al que bautizaron radiosíntesis, Mongui, no se llama así, amigo. como analogía con la fotosíntesis. En 2019, la Estación Espacial Internacional llevó una pequeña muestra de este hongo a órbita para ver cómo reaccionaba a la radiación del espacio exterior. El hongo no solo sobrevivió, sino que creció formando una capa fina que logró bloquear parte de la radiación cósmica medida del otro lado. La NASA, por lo tanto, está estudiando seriamente la posibilidad de usar una capa de este hongo o de materiales bioinspirados en él como escudo de radiación para las futuras misiones tripuladas a Marte. Y hay una última categoría de habitantes de Chernóbil, los samoselios. La palabra quiere decir algo como los que se instalan por cuenta propia, y se refiere a los viejos ucranianos y bielorrusos que después de la evacuación forzada de 1986 volvieron a sus pueblos en la zona de exclusión. De hecho, algunos no llegaron a irse nunca. Otros se escaparon de los hogares a los que los habían mandado y volvieron caminando. La mayoría Locura, boludo. eran campesinos, 20.000 años, sí, una banda. gente vieja, mujeres más que hombres, que preferían morir en la casa en la que habían nacido antes que vivir en un departamento de cemento en un suburbio de Kiev. En 1986, el gobierno soviético los buscaba para sacarlos. En los años 90, ya con la independencia de Ucrania, los dejaron de perseguir. A mediados del 2000, el gobierno ucraniano decidió no solo tolerarlos, sino que darles servicios mínimos. Vos pensás que tenías que abandonar todo, boludo. Porque sí, o sea, o abandonabas todo o te morías. Un autobús semanal con pan y querosén, un médico itinerante que pasaba cada tanto y un cartero. En su pico, los samoselios eran cerca de 1200. Vivían en los pueblos abandonados, cultivando papas en tierra que oficialmente era tóxica, y pescando en los ríos, cazando jabalíes y criando gallinas, todos animales que viven en suelo contaminado. La comunidad de samoselios se fue apagando sola, a medida que se hacían viejos. Para 2007 eran 314 y en 2014 menos de 200. Y después vino 2022. La invasión rusa de Ucrania atravesó la zona de exclusión y lo que quedaba de la comunidad quedó aislada. Hoy, en 2026, queda apenas un puñado y todos por encima de los 80 años. Algún día, dentro de poco, morirá el último de ellos y ese será el último habitante humano nacido antes del accidente que se negó a abandonar su tierra. Cuando eso pase, Chernóbil va a quedar definitivamente en manos de la naturaleza. Durante décadas, Chernóbil fue un lugar raro pero relativamente tranquilo. Turistas, youtubers, científicos. En 2016, Ucrania terminó de construir una pieza de ingeniería increíble, el nuevo confinamiento seguro. Un arco de acero gigante de 36.000 toneladas, 108 metros de alto y 257 metros de ancho. Fue, hasta el día de su colocación, la estructura móvil más grande jamás construida en tierra firme. La montaron a unos cientos de metros del reactor 4 sobre rieles de teflón y después la deslizaron hidráulicamente hasta ponerla por encima del viejo sarcófago soviético. Tardaron 4 días en mover el arco. Costó 1.500 millones de euros, que fueron aportados por un consorcio de más de 40 países, y estaba diseñado para durar 100 años. Pero 100 años es mucho tiempo. Y en ese lapso todo puede cambiar, y más en esta actualidad.
El 24 de febrero de 2022, a las 5 de la mañana, tanques Eso es lo que le cayó ahora, ¿no? del ejército ruso cruzaron ¿Un misil le había caído? la frontera bielorrusa y entraron a Ucrania por varios puntos a la vez. Uno de esos puntos fue específicamente la zona de exclusión de Chernóbil, ya que era el camino más corto desde Bielorrusia hasta Kiev, y nadie iba a poner tanta resistencia ahí. Al atardecer del mismo 24, los tanques rusos habían cruzado el Bosque Rojo, un pedazo de bosque cerca del reactor 4 cuya arboleda se había puesto marrón por la radiación y que hoy es uno de los ecosistemas más contaminados del planeta. Los tanques, al pasar, levantaron polvo. Oh, mi perro no para de ladrar. Ese polvo es radiactivo y los soldados sin equipos de protección lo respiraron. Lo mismo pasó cuando cavaron las trincheras. Finalmente, los rusos tomaron la central. Los 170 trabajadores ucranianos que estaban en turno esa mañana quedaron como rehenes de facto, trabajando bajo supervisión militar durante semanas y sin cambio de turno, haciendo mantenimiento del sarcófago y de los sistemas de monitoreo, ya que alguien lo tenía que hacer o el reactor 4 volvería a ser un problema para todo el continente. En abril de 2022, los rusos abandonaron Chernóbil, pero el problema no terminó ahí. En la primavera de 2024, un incendio forestal se desató en una zona del norte de la zona de exclusión. Los bomberos ucranianos fueron hasta la línea que podían cruzar y ahí se frenaron, ya que más adentro el área todavía estaba bajo influencia de los combates y no era seguro entrar. El fuego ardió durante días. Ardieron troncos contaminados, hojas contaminadas y pasto contaminado, y el humo llevó partículas al aire y los niveles de radiación en los alrededores volvieron a subir. Y el 14 de febrero de 2025, a las 2 de la madrugada, un dron de fabricación iraní, de los que los rusos usan para atacar ciudades, impactó contra el nuevo confinamiento seguro. Le perforó las dos capas, Ahí está. la externa y la interna. La estructura móvil más grande del planeta, que había costado 1.500 millones de euros y que estaba diseñada para durar 100 años, quedó con un agujero hecho por un dron de $50.000 en 40 minutos. Sin embargo, no hubo liberación masiva de radiación, ya que el interior del reactor 4 ya no tiene la actividad que tenía en el 86. Pasaron 40 años desde aquella trágica madrugada. Al lado del reactor 4, los reactores 1, 2 y 3 siguieron generando electricidad durante años. El último se apagó el 15 de diciembre del 2000, 14 años después del accidente, a pedido de la comunidad internacional. En la ciudad de Pripyat, la rueda de la fortuna amarilla sigue parada exactamente en la misma posición en la que estaba esperando su inauguración del 1 de mayo. Los musgos crecen encima del asfalto y los abedules dentro de los departamentos. La zona de exclusión oficialmente va a seguir siendo zona de exclusión durante como mínimo los próximos 20.000 años. Oh. Eso es más tiempo No llegamos a 20.000 años nosotros. del que tiene la agricultura humana, más tiempo del que tiene la escritura. Dentro de 20.000 años, si todavía existe un país llamado Ucrania y una lengua llamada ucraniano y la humanidad sigue contando el tiempo con los mismos calendarios, recién ahí No llegamos. En 10.000 años se apaga el sol. la mayoría de los isótopos peligrosos del reactor 4 van a haber decaído a niveles aceptables. Y sin embargo, en medio de ese paisaje donde el tiempo humano ya es absolutamente irrelevante, la vida siguió su curso. Los lobos cazan ciervos, los caballos galopan en manadas entre edificios abandonados, los perros duermen en tanques oxidados del ejército y los hongos, pegados a las paredes húmedas del sótano del reactor, siguen haciendo lo que la ciencia todavía no entiende del todo: convertir radiación y muerte en energía. ¡Qué buen video, Damián Cook! ¡Qué buen video, la puta madre! Cada mentira que contamos es una deuda con la verdad. Tarde o temprano hay que pagarla. Hoy 40 aniversario de este horror, no se podría... Los hombres que bajaron a abrir la válvula me parece una cosa impresionante. Claro, y no murió ninguno, boludo. O sea, murió uno, pero nada que ver con la radiación, algo así decía, ¿no? Los otros dos seguían vivos todavía. Los que bajaron a abrir las válvulas. ¡Qué locura, boludo! Che, qué gran video, amigo, la puta madre.